dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. O sea, usted de Dios puede esperar que Dios puede hacer tanto lo uno como lo otro. Usted dice, ¿y por qué? Porque Él es Dios. Entonces, esto es lo que hace unos días yo les estaba mostrando a través de la palabra. Cuando el pueblo de Israel, ellos, a pesar de que trabajaban y trabajaban muy fuerte, porque era mucho lo que ellos trabajaban, pero dice que ellos amontonaban, pero esos montones se desaparecían. Y lo que ellos ganaban, el salario que recibían, dice es como si lo echaran en saco roto. Y entonces, y se habla de toda la situación que les había venido. Y a lo último le dice, ¿y sabe por qué ha sido esto? Dice, porque ustedes se han olvidado de Dios. Ustedes se han olvidado de bendecir a Dios. Y entonces le dice, aunque ustedes amontonen, dice Dios, yo les voy a esparcir, yo voy a soplar y yo voy a esparcir todo ello. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos se habían olvidado de Dios. O sea que Dios sí tiene la capacidad y Él puede intervenir. Escúcheme eso, Él puede intervenir para quitarle al hombre lo que el hombre tenga. O sea, eso lo puede hacer. Así que dice la Biblia que los que confían en sus bienes, en sus riquezas, dice la multitud de sus riquezas, ellos se jactan. Dicen, no podrá ninguno de ellos en manera alguna salvar a su hermano, dar a Dios su rescate. Entonces, hay unas limitaciones que hay, incluso para aquel que tiene mucho, para aquel que tiene riquezas. Entonces, esas riquezas no son seguras. Incluso la Biblia habla acerca de que las riquezas, ellas son inciertas. Y otro puede pensar, no, es que yo estoy seguro, es que yo soy muy inteligente, es que yo esto y aquello. Pero créalo de que hay personas que estando bien, escuché eso, estando bien, estando aparentemente todo normal, pero de pronto por aquí en la cabecita le da algo por allí y perdió el sentido y perdió sus capacidades y algunos hasta perdieron la misma movilidad de su cuerpo. Entonces, no podemos nosotros pensar de que no dependemos de Dios porque todo ser humano depende de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Dice aquí Ana, dice Jehová empobrece, tiene la capacidad para hacerlo, pero también tiene la capacidad Dios para enriquecer a una persona. Y es verdad tanto lo uno como lo otro. O sea, usted debe saber que en esa situación que usted vive, usted dice, yo quisiera poder salir de esta situación. Yo quisiera poder estar mejor. En esa situación, créame que Dios lo puede bendecir. Que si Dios desea, Él puede enriquecer su vida. Entonces, ahora, ahí es donde va a ser necesario que nosotros dependamos de Dios. Ahí se requiere más que confianza, o sea, sí, se requiere confianza, pero por encima de esa confianza se requiere de algo más. Y se requiere de que aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, Él tiene el deseo de bendecirnos, pero también nos va a bendecir de manera justa. ¿Y qué significa eso de manera justa? Pues que Dios va a bendecirnos de acuerdo a la labor, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a la entrega. Entonces, el que confía, él puede decir, pues yo confío, me cruzo de brazos, a ver, Dios, enriquezca mi vida. A ver, Dios, bendígame. Y él se puede cruzar de brazos a esperar que Dios lo bendiga, pero creo que ese no va a ser bendecido. ¿Sabe quién es el que es bendecido? El que le dice, Señor, enriquezca mi vida. A ver, ¿qué hago? Oriénteme, guíeme. Y entonces ahí es donde viene el consejo de parte de Dios. Y el que depende de Dios, entonces él va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, lo que Dios le pone en el corazón. Y hermano, y eso es lo que ha llevado a muchas personas
a tener una vida victoriosa, tener una vida bendecida, tener una vida prosperada. ¿Por qué razón? Porque ellos sintieron el deseo de hacer algo, pero no se quedaron allí simplemente deseando, sino que ellos se esforzaron, ellos se entregaron. Y de pronto, y aunque en un principio no les salió tan bien, pero con el tiempo, él fue aprendiendo y fue creciendo en conocimiento y fue creciendo en experiencia, desarrollando la habilidad y a lo último terminó haciendo algo grande. Entonces, el que depende de Dios, él se va a dejar guiar por Dios. Él va a dejar que Dios conduzca su vida. Y es ahí donde, siendo dirigidos por Dios, él va a bendecir. Alabanzas al Señor. Él va a levantar, él va a prosperar. Por eso usted créalo en esta mañana, que Dios tiene cómo prosperar su vida. Entonces, incluso Dios le dijo al pueblo de Israel, hay un pasaje, lo estaba mirando hace un momento. Bueno, hay dos textos, hay un texto que me llama la atención, está en Ageo, capítulo 2, el verso número 8. Mire este texto, donde Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, con este texto pasa algo curioso. Yo no sé por qué a nosotros este texto nos lo enseñaron y no sé si alguien de pronto sepa por qué fue que se enseñó de esa manera, que algunos citaban este texto donde dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y a quien yo quiero lo doy. Así nos enseñaron el pasaje. Y yo hasta lo decía, yo recuerdo que yo lo decía de esa manera, y alguna vez yo dije, bueno, ¿y dónde es que está el texto? Porque pues uno lo recitaba porque se lo habían enseñado. Y cuando me fui a buscarlo y llegué aquí a Ageo, y sí, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero esa otra parte de que y a quien yo quiero lo doy, eso no estaba ahí. Entonces dije yo, es tan raro porque a mí siempre me lo enseñaron así. Pero bueno, es una verdad, Dios, él al que quiera, él puede bendecir, porque él empobrece, pero también él enriquece. Entonces, Dios dice, mía es la plata. ¿Usted no tiene plata? Pues, su papá tiene plata. Sí, usted no la tiene, pero su papá la tiene. Porque él dice, mía es la plata. Y dice, y mío es el oro. O sea, es de él. Yo digo, pero es que es mío, yo me lo gané, pero es de él. Dios lo reclama, él es el creador. E incluso por allí el salmista dice, de Jehová, ¿cómo es que dice el texto? De Jehová es la tierra. A ver, ¿dónde es que está eso? Usted me recuerda. Eso hace parte de los salmos, ¿cierto? De Jehová es la tierra, es que dice la palabra de Dios. Sí, Salmo capítulo 24, verso 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay allí en la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, todo es de él. Escúcheme eso esta mañana. Dice, el mundo, pero luego dice, y los que en él habitan. Pero es que Dios dice, todas las almas son mías. Todos los que habitamos en esta tierra le pertenecemos a Dios. Así la persona se quiera zafar de Dios, decir, yo no creo en Dios, yo no necesito. Por más de que diga que no cree en Dios, pero su vida le pertenece a Dios. Alguien que lo diga esta mañana, escríbalo en los comentarios, diga, mi vida le pertenece a Dios, yo soy de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. A ver, ¿quiénes están escribiéndonos allí? Que usted coloque en los comentarios, diga, mi vida es de Dios. Escríbalo ahí. Diga, mi vida es de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Quintero dice, mi vida le pertenece a Dios.
Dice Flor María, dice toda mi vida. A ver, ¿cómo es que dice? Toda mi vida es de Cristo. Allí también Marta Andrade. A ver, ¿quién más? Marley también. Galindo dice, mi vida es de Dios. Entonces, nuestra vida es suya. Nuestra vida le pertenece a Él, le pertenecemos. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan. O sea que si de pronto a alguien le pareció muy escandaloso el que Dios dijera, mía es la plata y mío es el oro, pues Dios va más allá, le dice, más de Jehová es la tierra, de Jehová es todo lo que hay en ella, árboles, animales, bueno, todo lo que existe. Pero no solamente eso, los que habitamos en esta tierra le pertenecemos a Dios. ¿No quisiera darle una alabanza a usted a Dios? Dele alabanzas. Él es grande, nuestro Dios, Él es muy grande. Le decía de otro texto, en Deuteronomios capítulo 8, el verso 18, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Yo tengo que ser muy sincero con ustedes y decirles que esta palabra le fue dada, escúcheme esto, le fue dada al pueblo de Israel. Para ellos, escúcheme, para ellos fue esta palabra. Pero eso no significa de que Dios haya perdido, hoy en día estamos en otra dispensación, estamos muchos años después, pero Dios no ha perdido esa capacidad. O sea, algunos hay que decir, pero, hermano, pero es que eso no es para mí, esa promesa no es para nosotros, eso es para el pueblo de Israel. Y algunos no quieren que se les hable allá y bueno, y dejen eso allá quieto, porque eso es para el pueblo de Israel. Pero hermano, es que tenemos el mismo Dios de ellos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, Dios te da el poder, Dios te da la capacidad, Dios te abre las puertas, Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia. Hermano, créalo. A veces la persona habla de sí, es que yo tan torpe que soy, es que yo... Me deja usar una expresión, es que yo tan tontico que soy, no, es que yo no, que a mí no me fluye. No, hermano, quítese eso que le ha colocado, esa venda que le ha colocado el enemigo, porque Dios está contigo. Y Él te da la sabiduría. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted no puede decir, hermano, es que yo soy muy torpe, no, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjese guiar por Dios. Deje que Dios le enseñe. Deje que Dios le dé la sabiduría. Alabanzas al Señor. Sí, pídale a Dios. Dígale, Señor, guíeme. Use sabiduría prestada. ¿Cuál es la sabiduría prestada? La sabiduría de Dios. Yo les decía alguna vez que fui a aconsejar, cuando era joven, fui a aconsejar a una pareja, un matrimonio. Y la verdad es que pues yo era soltero, pero pues yo estaba en una situación difícil allí. Y cuando yo llegué allí a aconsejarles, yo les dije, ustedes saben que yo soy soltero y pues que no aparentemente pues no tengo la experiencia pues de lo que ustedes están viviendo. Y la hermana, que era, parecía, dicen algunos, parecía santanderiana, yo no sé qué tienen contra los santanderianos. Pero ella no, me habló muy fuerte y me dijo, sí, hermano Jairo, usted aquí no tiene nada que decir. Así me dijo. Y yo me quedé mirando, yo le dije, sí, usted sabe que de mi parte yo no tengo la experiencia, pero cogí la Biblia, le dije, pero yo predico lo que dice aquí. Y aquí está lo que ustedes necesitan. Y gústele o no le guste, le voy a hablar de lo que aquí dice la palabra de Dios. Porque hay quienes creen eso. Hay quienes, no, es que eso me lo dijo fue fulano de tal. Es que él no sabe. No, hermano. O sea, por eso le decía, use la sabiduría prestada. ¿Cuál es la sabiduría prestada? La sabiduría de Dios. O sea, el hecho de que usted no lo viva, entonces es que hay quienes tratan como de amarrarlo a uno de alguna manera para que uno no hable.
Que pues para eso, pues entonces yo nunca le predicaría a un borracho, ¿cierto? No, es que usted debe dejar allá el licor. Y usted lo vivió. No, pues yo fui criado en un hogar cristiano. Entonces, es que usted no tuvo la experiencia, ¿sí? A pesar de que hay muchas cosas que yo nunca hice, pero a pesar de eso, yo lo enseño porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso no es que usted tiene que practicar todos los pecados y luego que los practica, entonces ahora usted sí puede aconsejar. No, usted use la sabiduría de Dios. Cuando usted pone en práctica la sabiduría de Dios, hermano, Dios, Él le da esa capacidad. Entonces dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te va a abrir las puertas, decía, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la inteligencia. Alabanzas al Señor. Y hay en el Nuevo Testamento, la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 9. Mire esto, esto que dice aquí, vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 9, el verso número 8. Bueno, ¿por qué no me deja? Y leo versos anteriores. Dice el verso número 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso número 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora sí, el verso número 8. Mire de lo que él viene hablando. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire cómo Dios puede tomar una persona y la puede bendecir. Entonces, ahora, Dios bendice, lo hemos enseñado, Dios bendice a los fieles. Entonces, usted dijo, ya se me va a leer Malaquías. No, no hay necesidad de leer Malaquías. Mire lo que aquí está diciendo la palabra. Ahora, es otra manera de decir lo mismo que dice Malaquías. En Malaquías, ¿qué les decía Dios al pueblo de Israel? Le decía, ustedes me han robado y ustedes por eso están bajo maldición. Le dijo, pero traigan los diezmos. O sea, lo que está hablando acá, actúe generosamente. Sea generoso, traigan los diezmos. Y dice, y yo les abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí dice, y poderoso es Dios. Dice, para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Dice, toda gracia. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, vea, dice, todo lo suficiente. O sea, no es que ahí medio, no sé, medio apretado, como que ahí tratando de sobrevivir. No, dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe que Dios, el objetivo de bendecir nuestra vida es para que nosotros también seamos de bendición? ¿A usted no lo sabía? No se lo dijeron. Ay, ¿cómo así? No se lo decían. Me imaginé que no se lo habían dicho. Pero sí, el objetivo, el propósito de Dios al bendecir nuestra vida es para que nosotros también seamos de bendición. Hay gente que cree que solamente es para que yo reciba y para que yo tenga y para que yo me compre, para que exhiba lujos. No, Dios me bendice para que yo también sea un instrumento de bendición. Por eso dice el verso siguiente, déjenme lo leo, ya que estamos aquí en estos pasajes. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y dice el verso 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, miren lo que hace, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el verso 11, de una vez lo unimos allí, dice, para que estéis enriquecidos en todo, pero ¿para qué? Dice, para toda liberalidad. O sea, para que usted, así como usted ha sido bendecido, usted venga a bendecir. Entonces dice, para que estéis como, dice, enriquecidos. Y no le estoy leyendo el Antiguo Testamento. Hermano Jairo, es que ustedes se traen cosas de allá. No les estoy, mire la carta, coja la Biblia. Mire en qué parte de la Biblia estoy leyendo, si es atrás o es adelante. Estoy leyendo aquí en el Nuevo Testamento. Entonces dice, para que estéis enriquecidos. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Hermano, bendecir al creyente. Hay quienes hoy en día, pues de hecho nos cuidamos con esos que hablan de un evangelio que tiene como objetivo es volver la gente millonaria. No, claro, nos tenemos que cuidar de falsas enseñanzas, pero tampoco nosotros podemos caer en pensar que es que la vida cristiana tiene que ser una vida, me deja decir una expresión, haga de cuenta como si hoy fuera jueves, una vida arrastrada. Es que el ser cristiano es eso, es andar arrastrado allá en una crisis terrible. No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Dice, para que estéis enriquecidos. Pero hermano, ¿para qué? O sea, este es el resultado de algo. Dice, para que estéis, pero ¿el resultado de qué? Devuélvase al versículo anterior. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. A ver, ¿cómo andamos de frutos esta mañana? Qué bueno poder preguntarnos, ¿cierto? ¿Cómo andamos de fruto? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Porque no podemos nosotros simplemente decir recibir y recibir y recibir. Y entonces como la planta que la sembraron, la abonaron, está allí tomando agüita de la tierra y sacando los alimentos para ella de la tierra, pero no produce fruto. Oiga, terrible eso, ¿cierto? No. Todo es para ella misma. No, así no es. El Señor por allá, Él fue y dice la Biblia que había una higuera y buscó fruto y no lo halló. Y entonces la maldijo y nunca más. Y luego dice, se secó. Y esa higuera se secó. ¿Por qué? Porque era una higuera que solamente se alimentaba, era ella. Ya ella no producía fruto de justicia. Entonces dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entre más bendición tenemos, pues más fruto podemos dar para Dios. Y entonces ahí sí entonces viene el para que de el verso número 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Verso 12, déjeme lo leo. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y si me deja leer el verso siguiente. Dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio. Mire que esto hace parte del evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Está diciendo ya, cuando ustedes ministran a Dios de esta manera, cuando ustedes dan fruto para Dios, esos que están recibiendo esa bendición de ustedes, ellos entran a glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué glorifican a Dios? Porque ustedes están siendo obedientes. Eso es lo que dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. Dice, por la obediencia que profesáis, ¿a qué? Al evangelio de Cristo,
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, cuando usted da, cuando usted lleva, aporta para obra social, cuando usted le da a un hermano, cuando usted bendice, pues ese hermano da gracias a Dios y alaba a Dios por lo que usted ha hecho. Oiga, y viene ese reconocimiento de que eres un hombre de Dios, de que eres una mujer obediente a la palabra de Dios. ¿Y cuánto por allá van y testifican? El hermano Julano, ese hermanito sí que es de Dios. Esa hermanita de verdad sí, está allí en el camino. Y me encanta esto porque dice que glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, porque esto es el evangelio de Cristo. Hay quienes creen que el evangelio solamente se limita a otras cosas. No, esto también hace parte del evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, bendecir. Ese es el propósito. Dios puede, y yo le digo, yo no sé quién en esta mañana está pasando alguna situación difícil a nivel económico en su vida, pero le digo, Jehová, Él empobrece, pero también dice, y Él enriquece. Él abate, sí, abate, pero enaltece también. Así que en la situación que estés viviendo, déjame invitarte a confiar en Dios, a depender de Dios y a tener la seguridad de que Dios te bendice, que Dios te da la sabiduría, que Dios te da el poder. Hay gente que dice, hermano, pero yo llevo años viviendo en la misma condición y hermano, no salgo adelante, no me supero, no logro, tocar tierra, no logran, están allí en medio de esa barca que se mueve para un lado y para el otro. Pero sabe que ahí es donde uno le pregunta y dice, y hermano, ¿y el fruto? Y entonces el otro dice, hermano, pero ¿qué fruto yo voy a dar si es que no tengo? Hermano, ¿cómo voy a dar fruto si no tengo? Y entonces uno tiene que entrar a mirar la Biblia y a darse cuenta de que el que dice no tengo, de pronto sí tiene. Escúcheme eso, el que dice no tengo, de pronto sí tiene. Y lo que le hace falta es colocar lo que tiene y ponerlo en las manos de Dios para que Dios se encargue de multiplicarlo. Eso es una realidad. A veces hay quienes no quieren que se hable de esto porque no lo han entendido, no saben que esta es la manera como Dios bendice. El hombre de Dios, el profeta, tenía una necesidad y Dios le dijo, usted no se preocupe, usted está en mis manos, usted depende de mí, yo lo voy a cuidar a usted. Y por allá mandó unos cuervos que le llevaran comida y lo sustentaron. Pero luego de eso, entonces lo mandó a que una viuda, le dijo, vaya que va a llegar a un lugar y una viuda lo va a sustentar a usted. Y una viuda, usted me va a mandar donde una viuda, sí, vaya, usted no se preocupe. Usted no se preocupe que su vida está en mis manos. Y cuando llegó, pues de pronto hasta pensó, dijo, pues una viuda pensionada, una viuda que de pronto sí, su esposo le dejó riqueza hasta que ya. No, era una viuda que estaba para morirse de hambre. Escúcheme eso, porque eso que le estoy hablando, eso es palabra de Dios. Una viuda que lo único que le quedaba era la última comida, no tenía para más. Era la última comida. Y él llegó y la encontró y le pidió comida. Y ella le pidió agua y ella le dijo, bueno, le va a traer agua. Se fue a traerle agua. Y le dijo, y de regreso me traes también un pedazo de pan. Y entonces ya ella se detiene y le dice, no hay. Primero le dice que no hay. Le dice, no tengo. Dice, solamente tengo. Y es curioso porque no tengo, pero solamente tengo. O sea, el que dice no tengo, pero sí tiene. Escuche eso. El que dice no tengo, pero algo tiene. Dice, no tengo nada. Bueno, sí tengo, pero tengo es un poquito de aceite y un poquito de harina. Iba a entrar, me iba a preparar una comida para mí, para mi hijo. Y ya era lo último. Y ahí sí, a morirnos de hambre. O sea, uno lo lee facilito. Pero hermano, imagínese
imagínese la tristeza, imagínese el dolor. Yo siempre lo he dicho, quienes somos padres, uno le entra a veces la preocupación, uno dice, uy, ¿qué tal uno se enferme? ¿Qué tal uno no tener? A veces Gabrielito me va a ir a acostar con él y me dice, papi, tengo hambre. Y sabe, y bueno, quienes nos criamos en hogares donde de pronto no había mucho, uno sabe lo que se vivió allá cuando no había. Y de verdad, cuando no había ni una agua de panela, decimos nosotros aquí en Colombia, y sabe, y uno como padre entra y dice, ¿qué tal que no hubiera? Y que él le dice a uno, quiero lechecita. Así le dice, quiero leche, y donde no haya. Oiga, terrible eso, ¿cierto? Entonces, y la situación de esta mujer era, le voy a dar comida, pero para mañana ya no hay nada. Pero sabe que allí, en esa escasez, él le dice, no se preocupe, vea, vaya y hágame a mí primero. O sea, ni siquiera le digo, haga para usted, y si le queda un poquito, le digo, no, haga para mí primero. ¿Y sabe por qué? Porque él traía una promesa de parte de Dios. Él le dijo que a través de esa viuda Dios lo iba a bendecir, y si esa viuda lo único que tenía era ese poquito de harina y ese poquito de aceite, no interesa. Para Dios es más que suficiente para multiplicar, para prosperar y para sustentar a sus siervos. Entonces, tenga la confianza en Dios. Yo no sé quién está mañana, usted está angustiado, usted está preocupado. Usted dice, hermano, no tengo, no puedo, pero Dios, Él tiene cómo bendecir. El problema es que a veces carecemos de ese fruto, decía, porque somos infieles aún en lo poco. Pero cuando usted es fiel en lo poco, dice la Biblia, aún en lo mucho, ahí también será fiel. Y ahí es donde vendrá la bendición de Dios.